Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Introducción a las Ciencias Sociales 1, correspondiente al 28 de mayo de 2020. En esta sesión vamos a platicar sobre los modos de producción y vamos a iniciar con el tema de los enfoques teóricos de las ciencias sociales. La clase pasada ya estuvimos platicando sobre términos de tipo económico. Noto que algunos de ustedes todavía tienen problemas al respecto, em, sobre todo a la hora de poner en los cuestionarios. Es importante que se centren en la información dada en el video y que, si bien pueden ustedes buscar en otras fuentes, pues procuren contestar conforme a lo que se dijo en los videos de la clase y no copiando información de otras partes, por favor. Em, la clase anterior estuvimos hablando sobre oferta y demanda. Ya resolvíamos esa problemática sobre cuál es la forma en que se fijan los precios. Por ahí alguno de ustedes, no sé si en forma graciosa, sarcástica o qué, me puso en, en su cuestionario que los precios se fijaban con una etiqueta en el producto. Por favor, eh, yo veo las respuestas, me río de esas respuestas y digo, o sea, seguramente no vieron el video o no le prestaron la suficiente atención. Si les cuesta trabajo ponerle atención al video, quizá podrían descargar el audio del video. Hay muchas páginas que sirven para eso y estarlo oyendo mientras están lavando sus trastes o haciendo cualquier otra cosa, de tal manera que más o menos pues se les vaya quedando la información. Entonces, pero por favor sí es importante que la información que se da aquí en el video, pues ustedes traten de aplicarla en el momento de los cuestionarios. Bien, hablábamos sobre demanda y oferta y habíamos dejado de lado un concepto que me parece importante y estoral para efectos de esta clase, que es la mercancía. Nosotros platicábamos acerca de la mercancía y puse en los cuestionarios dos ejemplos de productos, o sea, un producto y un servicio, y dije cuál sería la necesidad que cada uno de ellos satisface. Recuerden que la mercancía es todo aquel producto o incluso servicio que satisface una necesidad o deseo de las personas. Ponía yo por ahí el ejemplo de un banco y hubo varios, sobre todo en esa respuesta, que decían la necesidad que está satisfaciendo es la necesidad de dinero. Ojo, el banco no regala el dinero. Muy importante, el banco no regala el dinero. El banco lo que hace es lo guarda, lo administra, lo invierte, pero no lo regala. Entonces, eso de la necesidad de dinero, esa no la satisface el banco. El banco satisface otro tipo de necesidades. Entonces, cuidado con eso a la hora de identificar la necesidad que satisface un producto o un servicio. Hubo algunos que correctamente en el ejemplo de los tenis ponían, bueno, sí satisface una necesidad humana, ¿no? Pero si ya es de determinada marca, pues por supuesto que ya también estamos ante un deseo. Y justamente vamos a platicar en un par de sesiones sobre ese tipo de necesidades creadas y sobre todo del capitalismo en su forma actual, en la que pues de alguna forma obliga al comprador a estar renovando constantemente una cosa, no siempre con el mejor interés, ¿sí? A veces estamos renovando los productos
sin darnos cuenta de que el producto que tenemos todavía puede ser funcional. Ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero tenemos que hablar sobre la mercancía. Antes de poder hablar de materialismo histórico, Marx y todo esto, tenemos que tener muy presente lo que es la mercancía, producto o un servicio que satisface una necesidad o un deseo. Muchas veces, deseo y necesidad se confunden en esa mercancía, de tal manera que, bueno, cuando tienen ustedes un teléfono, como esto que tengo yo en mis manos, un teléfono, bueno, en este caso es un iPod, este, este producto en su momento satisfizo una necesidad. ¿Qué necesidad puede estar satisfaciendo? Comunicación, sí, aunque no el tipo de comunicación que satisface un teléfono. Entretenimiento, por supuesto que sí. Pero, ¿por qué elegir este y no otro? Bueno, si el producto o servicio satisface una necesidad, nosotros podríamos decantarnos por lo más barato, porque podemos nosotros hacer exactamente lo mismo o satisface la misma necesidad un Volkswagen Sedán que un Ferrari. Si nos damos cuenta, la necesidad de transporte terrestre está completamente cubierta por un Volkswagen Sedán que por un Ferrari. Que un reloj de 100 pesos da la hora igualmente que un Rolex de 50,000. Pero ojo, las necesidades muchas veces también van acompañadas de deseos. O sea, sí, necesito comprarme unos tenis, pero el deseo y la capacidad adquisitiva de la persona, pues obviamente nos pueden llevar a comprar un producto más caro, más elaborado. Vamos, ahora que se puso muy de moda los tenis con cámara de aire, que volvieron a ponerse de moda porque estuvieron también de moda en los 90, ahora que se volvieron a poner de moda, se queda uno pensando cuántas personas realmente utilizan esa cámara de aire para lo que debe de ser. Ninguna. O sea, son reducidas las que efectivamente podrían utilizar eso para lo que es. Lo mismo sucede con muchas marcas. Entonces, entender eso y entender que la mercancía muchas veces satisface ambas cosas, deseo y necesidad. Y siempre habrá una necesidad de fondo que se puede satisfacer con esa mercancía. Bien, a ver, ¿cómo produce el ser humano? ¿Cómo producimos todos esos bienes y servicios? Hoy en día, pues nosotros producimos en masa, ¿sí? Hoy en día, pues ya después de la revolución industrial, tenemos producción en masa, pero no siempre ha sido así y no siempre el ser humano ha tenido esa afinidad por un producto que satisface necesidad y deseo al mismo tiempo. Hasta hace unos 200 años, tal vez, el ser humano no compraba cosas por deseo y necesidad, sino solamente por necesidad. Era poco usual que hubiera deseo y estaba muy diferenciado qué mercancía satisfacía deseo y qué mercancía satisfacía una necesidad. Entonces tenemos que hablar de los modos de producción. En la teoría de Marx, los modos de producción son las formas en las que se organiza la actividad económica de una sociedad para producir bienes y para producir servicios, para producir todo aquello que satisface una necesidad. Para ese efecto,
nos vamos a servir de la concepción materialista de la historia que trazaremos ya más concretamente en la siguiente sesión. Pero, a ver, el ser humano ha producido a lo largo de la historia sus bienes y sus servicios de formas muy variadas. Pero dice Marx, pareciera que solamente hay 4 que se han aplicado y que podemos nosotros, en mayor o menor medida, verlas aplicadas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Cuando los seres humanos en un primer momento comenzaron a producir sus bienes y sus servicios, pues lo hacían de manera comunitaria. Recuerden que los primeros seres humanos eran cazadores, eran recolectores, y si bien había una división del trabajo, pues vamos, los cazadores cazaban para toda la tribu, ¿no? Los recolectores también. Inclusive en las primeras formas de sedentarismo, agricultura y ganadería, pues también se da de esa forma. Esto es a lo que llama Marx el comunismo primitivo. Vamos, una forma primitiva de producir en la cual todos comparten. En una misma tribu todos trabajan y todos comparten, porque obviamente que si el cazador caza un mamut y este mamut, pues bueno, si se lo intenta comer él solo, pues nunca va a poder comerse todo el mamut antes de que se eche a perder. Y además, pues no va a estar comiendo toda la vida mamut. Entonces, comparte con el resto, ¿no? Con quienes recolectaban, con quienes cazaron otras cosas, con quienes produjeron otras cosas y puede incluso comenzar a intercambiar lo que él produce por otros bienes, por otras, vamos a llamarla mercancías, que satisfacen necesidades, con otros bienes que pueden satisfacer sus necesidades. Venga, no es como que en ese momento hayan existido las grandes marcas de ropa, ¿verdad? Entonces, bueno, para producir lo que se ponía, pues necesitaba cambiar un poco lo que él había cazado o había producido, pues había que hacer el intercambio y precisamente por eso se hablaba de un comunismo primitivo. Pero al inicio de las sociedades agrícolas, ya cuando empiezan a aparecer las sociedades agrícolas, empieza a surgir otra forma de producir, que es el esclavismo. Ojo, la libertad del ser humano no fue algo que se diera por hecho desde el primer momento, sino que era algo completamente normal en las sociedades de la antigüedad, el esclavismo, porque hay una relación de producción muy interesante aquí. La relación está dada entre el amo y el esclavo. El amo es el dueño de los medios para producir. Vamos a suponer que es la industria de la agricultura. Bueno, es dueño del campo y es dueño de todo lo que hay ahí, pero no lo puede trabajar por sí mismo, entonces compra esclavos. Pero ojo, cuando decimos esclavos, a veces nosotros nos imaginamos cadenas y ese tipo de cosas, y no necesariamente tenemos que tener en cuenta que el esclavo, si bien no tenía libertad, no era libre, tampoco podemos pensar que no tuviera ciertos derechos tácitamente aceptados, porque para que el esclavo pudiera hacer su trabajo, pues el patrón tenía que darle de comer, tenía que darle comida, techo, eh, agua, por supuesto, vestimenta. Vamos, el esclavo en muchas ocasiones, pues
tenía ese tipo de derechos, porque de otra manera, ¿cómo iba el amo a proteger su inversión? Compras un esclavo, pero le tienes que dar de comer. ¿Por qué? Porque si no come, ¿cómo va a producir? Tienes que darle protección. Muchas veces el esclavo estaba ahí por protección. Había ese tipo de, pues ese tipo de elección, ¿no? De el, el esclavo necesitaba estar protegido y por eso, bueno, era preferible que fuera esclavo de alguien precisamente por eso, por protegerse. Dice Marx que esta forma de producir continúa durante toda la antigüedad hasta el inicio de la Edad Media. Ya veremos un poco más adelante la cuestión más concreta de la Edad Media, pero cuando la Edad Media y sobre todo la Edad Feudal, que es la Baja Edad Media, pues empieza a operar, en Europa hay un cambio, sobre todo en Europa hay un cambio de perspectiva y empieza otro modo de producción llamado feudalismo, en el cual sí existen todavía grandes campos, ¿sí? Pero la forma de producir es distinta a la que sucedía con el esclavismo. En el feudalismo, el, el hombre, la relación de producción se da entre un señor feudal y un vasallo, la llamada relación feudo-vasallática. Entonces, por el lado del vasallo, por el lado del amo, perdón, o señor feudal, tenemos que él es el dueño de la tierra o la tiene concesionada de alguna forma, pero son grandes extensiones que él no puede producir, no puede trabajarlas. Entonces necesita de un vasallo. El vasallo es un hombre libre. Ojo, el vasallo es un hombre libre, no es un, un esclavo. Y el señor feudal le transmite un pedacito de su tierra, le da una concesión al vasallo sobre ese pedazo de tierra para que en ella el vasallo produzca. El vasallo tiene que producir y la mayor parte de lo que produce lo produce para el señor feudal, pero subsiste de lo que produjo ahí. Es decir, una parte de lo que produjo en en esa fracción del feudo, pues se le queda a nuestro vasallo y a su familia. Lo interesante ahí es que hay una relación, la relación feudo-vasallática, el señor feudal también le brinda protección al, eh, al vasallo. El vasallo recibe protección del señor feudal y precisamente por eso es que se construyen los grandes castillos. ¿Por qué se construye el castillo? Para resguardar a todos los vasallos de ese feudo en caso de una guerra, en caso de una contingencia, y que además en ese castillo hay comida suficiente para todos. Porque como todos producen, todo eso se está quedando ahí en el castillo, y si bien es cierto, el rey come lo mejor y el señor feudal pues también come de lo mejor, no les va a faltar alimento, no les va a faltar nada. Vamos, en el feudalismo, las relaciones entre dos hombres libres, señor feudal y vasallo, que eh, el vasallo sí tiene una concesión y está obligado a trabajar,
pero tiene también cierto grado de autonomía. Precisamente por eso es por lo que ese modo de producción subsiste durante mucho tiempo y, dice Marx, ese modo de producción va a desaparecer con las revoluciones burguesas en el siglo XVIII, a través de las cuales va a comenzar a surgir otra forma de producir distinta, que es el capitalismo, donde la relación de producción es entre un patrón y el proletario. De hecho, dice burgueses y proletarios. El burgués que es dueño de los medios de producción y que además es el que pone la fábrica, pone la empresa y comienza, por supuesto, la producción en masa con la revolución industrial. Y el obrero, posteriormente proletario, será quien trabaja y recibe a cambio únicamente un salario, una cantidad de dinero, y entonces, dice Marx, y entonces, solo entonces, el trabajo se convierte en una especie de mercancía. ¿Por qué? Porque se puede comprar, porque además está satisfaciendo una necesidad y se está comprando con la mercancía dinero. eh, vamos, el capitalista puede comprar la fuerza de trabajo de, del trabajador, del, del obrero. Y entonces, de esa forma, es que se configura el capitalismo. Ojo, en la forma de capitalismo que se tenía en el siglo XVIII y XIX, pues no había derechos laborales. ¿Por qué? Porque se concebía precisamente al trabajo como una mercancía. Hoy en día podríamos considerar probablemente que el trabajo no es una mercancía, pero hay que tener cuidado, en aquel entonces sí se hablaba de una mercancía. Bien, entonces son 4 modos de producción: comunismo primitivo, feudalismo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Son 4. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno? La relación de producción que existe entre quién produce y para quién produce. Obviamente un elemento importante ahí es qué recibe a cambio el, el, este, el que produce, y si es un hombre libre o no lo es. Voy a poner en la plataforma un cuadro que ustedes habrán de rellenar con estas ideas, para que en la siguiente sesión podamos ya aterrizar este tema y entonces sí empezar a platicar sobre el materialismo histórico y la tesis de Marx. A lo largo ya de las siguientes sesiones vamos a estar hablando ampliamente sobre Marx. Tengan cuidado a la hora de los exámenes, porque en algún punto vamos a hablar de Marx, pero también en algún punto del curso vamos a hablar de Max Weber, para que no me confundan a Marx y a Max Weber, por favor. Ahorita no tenemos nada que ver con Max Weber, pero un poco más adelante platicaremos sobre Max Weber. Muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día.